Muy buenas noches Venezuela, muy buenas noches Mundo Digital, gracias por recibirnos en esta noche, como es costumbre ya para nosotros encontrarnos a través de las plataformas digitales. Viernes 25 de junio de 2021 estamos listos para saludarles en nombre de todo el equipo de Seir al Punto. Soy Seir Contreras, me complace saludarles a todos ustedes en este inicio del fin de semana. Bueno, para abordar temas de interés nacional, qué está ocurriendo en el panorama político, social y económico de nuestro país. Lo anunciamos más temprano, ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, Antonio Ecarri Angola, es presidente de la Alianza del Lápiz, está en directo en una comunicación digital con nosotros. Antonio, muy buenas noches, bienvenido a Seguir al Punto, ¿cómo estás? Buenas noches, Seir. Encantado en saludarte y encantado en saludar a toda tu audiencia de aquí desde el Comando Nacional del DAP. Bueno, Antonio, primero quisiéramos comenzar con una situación muy preocupante para la ciudad capital y bueno, en algunas zonas del país también que se han visto afectadas por las lluvias en las últimas horas. Vimos en plataformas digitales, además lo vivimos en carne propia ayer, las lluvias azotaron a la capital de Venezuela. Ustedes hicieron una exigencia al gobierno de Caracas para que se abocara a esta situación. ¿Cómo lo han vivido? Por favor, si tienen algún balance de cómo está la situación en la ciudad capital. Sí, ¿me escuchas, Antonio? Te escucho ahora sí. Bueno, te preguntaba puntualmente por la situación de las lluvias, si tienen algún informe, algún balance que nos puedan presentar. Vimos que ustedes hicieron exigencia al gobierno de Caracas también para atender esta situación, declarar en emergencia la parroquia Macarao y otras comunidades de Caracas. ¿Cómo han vivido esta situación los caraqueños? Usted que está ahora en este camino a la alcaldía de Caracas. Bueno, la situación de Caracas es gravísima, sobre todo por la falta de mantenimiento a las quebradas y a los ríos que están en todo el distrito capital. El problema del municipio Libertador es que tenemos tres grandes ríos que no son quebradas, que son Caruata, Catuche y Anauco, que desembocan en el río Guaire, pero que atraviesan todo el centro de la ciudad. Adicionalmente a eso tenemos todas las quebradas y especialmente hay una zona del municipio Libertador que está en emergencia. Anoche le pedí a la alcaldesa ausente, Erika Farías, que declarara a la parroquia Macarao en emergencia, no solamente porque estaban inundadas las adjuntas, toda la zona industrial, la antigua zona industrial de Macarao, hoy convertida en Misión Vivienda, y todas las entradas del casco histórico de Macarao. La quebrada que está allí se desbordó, eran ríos, eso no es, las imágenes que ustedes están viendo, no es la tragedia del Limón, no es la tragedia de Vargas, eso era la parroquia Macarao el día de ayer, que por cierto tiene días con problemas serios de agua. Imagínate tú esta contradicción, tenemos graves problemas de inundación, pero no tenemos agua para que la gente pueda tomar y prestar los servicios públicos. Entonces, esa falta de mantenimiento tiene en grave riesgo a los ciudadanos de Caracas, a todos los ciudadanos, no solamente en la parroquia Macarao. Es que así como ustedes han visto que el río Guaire se le ha caído el embaulamiento, tenemos años buscando el embaulamiento fracturado que está por debajo del centro de Caracas y que está socavando las bases del centro de Caracas. Es decir, el problema de las lluvias es una pesadilla para quienes conocemos los problemas de mantenimiento de Caracas. Caracas es un delta subterráneo. Así como está el delta Macuro, del delta de la Macuro, la salida, la desembocadura del río Orinoco, bueno, así imagínense ustedes que es Caracas subterránea. En Caracas no se pueden abrir dos sótanos porque hay que poner una bomba de achique, porque el nivel freático es muy alto. Es decir, el nivel de agua es muy, muy alto. Y eso, por supuesto, aunado al problema de la tierra y de los cerros, hay problemas por fallas de pantallas atirantadas. Yo, por ejemplo, ayer estaba aterrado por lo que podía pasar y hoy lo mismo, porque hoy continuamos con lluvia, con todo lo que es el sector de Mamera 4 y la carretera de Mamera que viene desde Antímano, casco de Antímano que desemboca hacia Mamera. Ahí faltan pantallas atirantadas, ahí se puede ver el cerro en cualquier momento. Es una ciudad completamente en ruinas, una ciudad abandonada que no tiene capacidad de respuesta para atender los problemas puntuales de la gente. El problema es que aquí las alcaldías se han agarrado simplemente o para cuidar espacios o simplemente para hacer portaaviones
comandos de campaña para otros cargos públicos, pero nadie se ha ocupado de la situación grave de mantenimiento de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas corre grave riesgo. Yo no sé si tú recuerdas, Said, que hace unos años el centro de Caracas se abrió un hueco de repente y se tragó un camión de basura. Yo no sé si tú recuerdas, eso pasó entre las esquinas de Puente Nuevo a Puerto Escondido. Sí, eso en pleno centro de fue gran Caracas. noticia, ¿no? En su momento, claro. Bueno, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno, esa es Caruata que socavó la calle y se tragó un camión de basura completo. Eso es un primer aviso. Adicionalmente, todos los problemas que hay alrededor de zonas como Isaías Medina Angarita, toda la zona de Altavista, donde están las obras inconclusas de la conexión de la Cota 1000, dejaron sin pantallas adelantadas, es decir, sin muros de contención, toda esa zona. Es decir, Caracas está por todas partes, está en una gravísima situación de riesgo y se necesita un plan urgente de control. Yo pediría a Caracas, hay que declararla en emergencia, obviamente, pero el día de ayer, le pedía a la ausente alcaldesa, a la invisible, a la amiga invisible, alcaldesa del municipio de Libertador, que por favor declarara la parroquia Macarao en emergencia. Los vecinos estaban alarmados, los vecinos de toda la misión vivienda que está allí en la entrada del casco histórico de Macarao colapsaron, los sótanos se inundaron, la situación fue gravísima, se tragaron carros completos. Y por supuesto siempre preocupado por lo que pueda pasar en calles como la calle Pan American de Katia o todo lo que es ese casco donde antes estaba la laguna de Katia. Caracas tiene problemas de agua subterráneos gravísimos, problemas de embaulamiento de quebradas muy graves, tiene temas de deslizamiento y por supuesto cada vez que el tiempo está así, que nos llegan este tipo de lluvias, por supuesto los que queremos a la ciudad y los que nos preocupamos por ella y la conocemos a fondo, pues bueno, nos llega una angustia inmensa. Anoche no podía dormir pensando en que se podía venir completo el sector La Cruz de Macarao. Es una ciudad que por donde tú la veas tiene muchísimos problemas, aparte de todo el sector San Agustín, por hablarte. Es que tengo tantos casos que comentarte, Seir, de tantas cosas que están hoy en riesgo. Es un problema estructural, ¿no? Va más allá, tiene que ver con planificación, es muy grave, con todo. Ahora, pero también grave. en honor a la verdad y procurando nuestro equilibrio, vimos a la alcaldesa de Caracas a través de un tuit también decía que se estaban abocando a la situación, que estaban atendiendo a la emergencia. Ella publicaba a través de la red social Twitter también una respuesta ante esta situación. Decía que continúan los trabajos de mantenimiento, limpieza de la quebrada de Macarao con más fuerza, luego de las afectaciones por las torrenciales lluvias, con conciencia, prevención y trabajo. Mitigaremos los riesgos en esta temporada de lluvias, decía la alcaldesa. Ahora le preguntaría, sí, para actualizar un poco esta situación, quisiera preguntarle, ¿está conforme con la situación ahora que se le ha dado, la respuesta que se le ha dado hasta ahora? No, para nada conforme. Seguir. La alcaldesa se le ocurrió poner ese Twitter después que nosotros le pedíamos igual por la red social Twitter que declarara a la parroquia en emergencia. Ella incluso le decía que tenía que mover la maquinaria que se había dispuesto para maquillar a la ciudad, para trancar la ciudad y generar las colas tan horribles que se han desatado en el oeste de Caracas, para solventar problemas mucho más estructurales que el simple maquillaje de la ciudad de Caracas. Es decir, ella tiene una responsabilidad muy grande. Antes hablaba de 45 quebradas, pero en Caracas hay 79 quebradas en las 22 parroquias de Caracas. Y eso es una situación gravísima. Creo que entre las quebradas que no estaban dentro de su plan de mantenimiento está la quebrada que bordea Macarao. Es decir, esta quebrada, yo mismo en persona una semana antes estuve allí con los vecinos, que visité a algunos de los emprendedores que están haciendo un trabajo hermosísimo alrededor del casco de Macarao, y me encontré y le decía a mi equipo, miren, aquí puede ocurrir un desastre en cualquier momento, fíjense la falta de mantenimiento, eso estaba lleno de monte totalmente. ¿Y qué pasa? Cuando tú no limpias, cuando tú no haces labores de mantenimiento, pues esto se va convirtiendo en obstáculo y la quebrada, por supuesto, se desborda. Entonces, por eso es que tenemos gravísimos problemas, aunado a los que no estamos viendo, porque esos son los que tú ves. ¿Qué es lo que tú ves? Bueno, una quebrada que estaba ahí al aire libre, que está en medio de un bosque, por cierto, muy hermoso, que es los bosques de Macarao, está bien, sí, pero el problema está también en las quebradas subterráneas de Caracas, en las quebradas que están embauladas en el centro de Caracas.
que en cualquier momento puede haber una desgracia mayor. Esto no es un problema, de estar sembrando mío, no. Es un problema de mantenimiento serio. Y la alcaldesa tiene que ponerse su casco y ella misma ir a meterse por debajo de la ciudad, por los túneles de Caracas y ver el estado de los embaulamientos de las quebradas. Porque ese torrencial aguacero que vimos y esos torrentes que cruzaban las calles de Macarao y que inundaron a Macarao ayer, inundaron las adjuntas, la zona industrial y la entrada del casco histórico, pues bueno, eso se va a repetir en cualquier momento en el propio centro de la ciudad de Caracas. A ver qué excusa le va a dar a Nicolás Maduro cuando se le diga flor. Bueno, precisamente vimos también a la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, decía que el presidente le había mandado a atender la situación. No sé si ustedes vieron también estas imágenes, estuvieron durante la noche, hay maquinaria también trabajando en el lugar. ¿Cómo ha visto esta situación? Usted hablaba de un maquillaje de la ciudad de Caracas. ¿A qué se refiere con esto puntualmente? Bueno, al maquillaje que se chorrió anoche. El maquillaje simplemente de pintar unos muros, pero fíjate, ahí están los muros muy bien pintados de blanco. Fíjate en esas imágenes que tú mismo estás pasando allí. Pues bien, esas máquinas las han debido meter antes porque se ha podido prever el desastre que ocurrió en Macarao. Pero es que la labor preventiva no se hace. Entonces mandan al almirante y mandan al almirante en jefe y pongan al comandante fulano y al segundo comandante. Pues aquí hay más cargos que gente y además de eso con una falta de supervisión total. Entonces si ellos se hubiesen ocupado del tema del drenaje en las adjuntas, que es gravísimo desde hace mucho tiempo. Nuestra Casa del Lápiz ahí en las adjuntas se vio afectada también por la inundación. Yo comencé a ver y a denunciar todo esto antes que ocurriera, antes que la propia gente, mis propios profesores y alumnos me mandaban lo que eran las imágenes de lo que estaba ocurriendo allí, y muchas de esas imágenes son de gente nuestra que nos reportaba lo que estaba pasando en la parroquia Macarao. Pero lo más grave de esto, Señor, no es el hecho en concreto. El hecho en concreto está bien, mandaron a la ministra Carmen Meléndez, que me parece muy bien que la hayan mandado para allá, pero ella va allá de visita o como podemos ir tú y yo a ver qué pasó, a ponernos a la orden de la gente como debería ser tu cargo público normal. Perfecto, que lo hagan, maravilloso, pero ¿por qué no se ocuparon a tiempo, en tiempos de sequía, de limpiar las quebradas de Caracas? Es que siempre es la desidia y entonces la única respuesta es sencillamente con un palabrerío patriotero, revolucionario que no le resuelve los problemas a nadie. Yo te puedo decir que todo lo que está alrededor, el centro de Caracas a mí me preocupa mucho, señor. De verdad que todo lo que está alrededor del centro de Caracas, ahí hay que iniciar. Yo le pediría a las comisiones de la Asamblea, al propio Consejo Municipal de Caracas, a todas estas organizaciones, que se inicie una investigación sobre el tema de las quebradas de Caracas. Hace una semana yo denuncié, si lo puedes ver a través de mis redes sociales, denuncié la situación de Cotiza. En Cotiza no hay agua. La gente tenía 15 días sin agua y resulta ser que tenían peligro de inundación. Pero Dios mío, ¿pero por qué no se les ocurre resolver la problemática de las quebradas que están alrededor de Cotiza? Por el amor a Cristo, ocúpense. Es decir, que alguien tiene que ir a hacer el trabajo que no hacen. Ahora, Antonio, ustedes tienen una propuesta para Caracas. Caracas es una ciudad muy compleja porque, bueno, reúne el centro del poder político del país, instituciones y grandes concentraciones de población también. En este sentido, desde el punto de vista de infraestructura, ¿cuál es la propuesta que ustedes llevan a la alcaldía y considerando también la compleja y dura situación económica que atraviesa el país? Bueno, fíjate, lo primero que debemos estar claros es que estamos recibiendo una alcaldía completamente quebrada, porque la administración municipal y los ingresos propios de Caracas están en una situación cada vez más grave. Nosotros hoy estamos proponiendo una reforma integral de todo el sistema fiscal de Caracas para reimpulsar la actividad económica de Caracas. Porque Caracas no debe vivir de los dosavos del Estado o de un dinero devaluado que te envía el Banco Central, sino vivir de sus propios contribuyentes. Pero la ciudad socialista se aleja totalmente de nuestro proyecto, de la ciudad educadora, que es la ciudad educadora, la ciudad que impulsa a los emprendedores. ¿Qué necesitamos nosotros? Que los emprendedores cada vez se formalicen más, puedan tener mejores condiciones, que el corredor que va desde Sabana Grande hasta la Plaza Oliari, nosotros podamos transformarlo en un gran centro de comercio, que le devolvamos la vida a la ciudad de Caracas,
que podamos competir con las grandes capitales de América Latina como lo fuimos hace años. Eso es posible, eso no es fantasía. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con ordenanzas que estimulen la inversión privada en todas estas zonas. Es decir, que no es porque alguien vaya a invertir en una gran pantalla en pleno Boulevard de Sabana Grande y la liga llegue pasado mañana y se la quite o se la confisque. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de la ciudad socialista, la ciudad que no permite la evolución de los emprendedores, la ciudad que expropia, la ciudad que quita, la ciudad que limita el comercio. La ciudad educadora es nuestra propuesta. ¿Y qué significa eso? Es hacer que cada rincón de la ciudad sea dado para la educación, para la cultura. Por esa educación, para que la gente pueda tener su propio negocio, su propia empresa, se puedan formar. Es que cada espacio de la alcaldía que hoy huele a cucaracha, que está en ruinas, que está en telaraña, se conviertan en centros de formación para el emprendimiento y de esa manera nosotros poder tener los recursos suficientes para ocuparnos de lo que tengamos que ocuparnos. También un plan de privatizaciones, hay que quitarse la vieja pava socialista que no te permite de hablar de ideas claras. Hay que privatizar sitios de la ciudad y servicios que pueden y que deben ser prestados por la empresa privada. ¿Cuáles, por ejemplo? Es lo que quiere la gente. ¿Cuáles? El aseo urbano, seguir, por Dios. Si hay empresas también, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en Europa, que estarían dispuestas hasta por cooperación internacional. Hay empresas de transporte de nosotros mismos que se pueden ocupar. Empresas de transporte, quiero decir, de nosotros mismos, los caraqueños, que están ahí en el terminal de la Bandera, pero resulta ser que ellos no disponen para nada del terminal. Pero también están los expendedores que tienen más de 50 años, 50 años en los mercados de Caracas y ellos no pueden disponer de su local porque no tienen propiedad sobre sus locales comerciales. Eso es injusto. Hay muchas familias, muy probablemente tengas tú algún familiar que en algún momento tuvo su pequeño local en el mercado de Guaycaipuro, en el mercado de Coche, en el mercado de Quinta Crespo, en el mercado de Catia o en algunos mercados municipales que no se los ha podido heredar a sus hijos y que después de tanto trabajo entonces no pueden hacerle ni siquiera mejoras. Eso es tener una óptica diferente, una óptica moderna, una óptica que huela a futuro. Y de esa manera, si tú tienes una ciudad que el alcalde impulsa su economía, es una que puede tener los recursos suficientes junto con el sector privado para iniciar cambios estructurales, que es lo que estamos pensando. Antonio, veo que dentro del discurso que manejas hablas bastante de la educación, que evidentemente es un pilar fundamental, pero ¿por qué es la bandera de un proyecto político? Y aprovechar para que nos hables de la Alianza del Lápiz y el trabajo que vienen desarrollando para quienes nos ven en el mundo y puedan conocer este proyecto. Bueno, este es un proyecto que nació hace ya más de 15 años. Este proyecto viene a poner en práctica el pensamiento de uno de los intelectuales más importantes de la historia de Venezuela, quien dijo que había que sembrar el petróleo y no lo escuchamos como teníamos que escucharlo. Y no implementamos sus ideas. Pero nosotros desde la Fundación Arturo Uslar Pietri y la Casa del Lápiz, lo que hemos hecho es poner en práctica su pensamiento, es decir, en esta Venezuela que ya no depende de la industria petrolera porque se apagó la industria petrolera, los venezolanos tenemos que reinventarnos y la única manera de hacerlo es a través de la educación. Por eso nosotros hemos creado un modelo de organización, de movimiento político que tiene unos ideales claros, pero que tiene a la educación como su eje central de desarrollo, pero la educación para hacerte realmente libre, la educación como modelo de desarrollo centrado, inspirado en el sistema de orquestas del maestro Abreu. ¿Qué queremos hacer nosotros con todo esto? Es formar emprendedores que no dependan de nada ni de nadie. Hoy el 87% de los venezolanos quisiera tener su propia empresa y hacia allá vamos nosotros. Nosotros queremos un país de propietarios, nosotros queremos un país de empresarios. Yo quiero un país donde la gente que está en la cumbre de Antímano puedan desarrollar sus emprendimientos, pero para desarrollar un emprendimiento tú tienes que estar bien formado. Entonces, nuestro programa político, nuestro proyecto político, que no solamente está en Caracas, sino que se ha expandido ya a más de 8 estados de Venezuela, donde estamos presentes en Guárico, estamos presentes en Táchira, estamos presentes en Anzoátegui, obviamente que es donde nació, aquí en el oeste de Caracas, en uno de los sectores más emblemáticos como es el sector Los Eucaliptos, arriba de los túneles de la planicie. Ahí mismo comenzamos y eso se ha venido expandiendo a lo largo y ancho del país.
¿Y qué queremos? Nuestra meta es una sola, hacer de Venezuela el país de la educación, porque el país de la educación es el país de la libertad. El país de la educación es donde cada quien no depende de un gobierno ni de un partido político, depende de tu talento. Yo creo que el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos está en nuestra capacidad de talento, en nuestra capacidad de innovar, en nuestro propio talento, en sacarle ese inmenso talento de los venezolanos. Yo creo en eso, en el talento de los venezolanos, y por eso no es un esfuerzo de momento electoral, sino que es que tenemos un esfuerzo continuado de más de 15 años dedicados a formar emprendedores y gente libre. Y nosotros sí creemos que la vía es la libertad para alcanzar el desarrollo, pero la libertad no te la da ningún gobierno, te la da la educación para formarte, para que puedas ser próspero y puedas desarrollar toda tu vida. Ahora, en estas visitas que ustedes están realizando a las escuelas, en este acercamiento con los estudiantes, ¿qué se han encontrado? El estudiante venezolano parece haber sido dejado a un lado, entendiendo la realidad social. Hay muchos chamos que a veces van sin comer a la escuela, hay chamos que no tienen para comprar sus útiles escolares, hay unos que tienen que ver por sus hermanos menores, es decir, hay una realidad compleja en la juventud venezolana que debe ser atendida, y sobre todo considerando, Antonio, que son el futuro del país, bueno, ya el presente, porque muchos de ellos ya están en la vida social, en la vida laboral. ¿Qué se han encontrado? ¿Qué diagnóstico han podido hacer y qué proponen para ellos? Si te decía que la ciudad de Caracas estaba en ruinas, lo que puedo del significativo es que está en un catón en el sistema educativo. Hoy hay más de 8 millones de niños que no están recibiendo desde hace más de 2 años. Una situación grave, la educación venezolana está cerrada, tenemos problemas tan serios y tan graves como que más del 95% de la infraestructura escolar venezolana está en ruina. El profesional venezolano peor pagado es el nuestro. No hay programas alimentarios en más del 90% de las escuelas de hace más de 5 años. Además, hay datos que son espeluznantes, como que dio el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, donde dice que más del 83% de los venezolanos no están recibiendo el nivel calórico necesario, los nutrientes necesarios. Eso significa que el 84% de los niños venezolanos no están recibiendo la alimentación necesaria, se están malnutriendo y eso está afectando su desarrollo. Entonces, los niños venezolanos hoy se están malnutriendo. Tenemos el sistema educativo cerrado, la Santa María de la Educación fue cerrada en Venezuela, y por supuesto esto nos está condenando a tener estamos convirtiendo los sectores populares con la falla de la educación. Nosotros estamos convirtiendo estos sectores populares en una gran fábrica de delincuencia. Eso no lo podemos permitir más. Tenemos que ocuparnos de la educación venezolana, tenemos que hacer que la educación sea el motor de desarrollo del país. Y es una gran oportunidad ¿para qué? Para hacer el sistema educativo nuevo, con nuevos contenidos mucho más prácticos. Tenemos un sistema educativo agotado, en ruinas, cerrado, pero ahora tenemos que dar paso a un sistema educativo totalmente moderno y descentralizado. Por eso nosotros queremos que la alcaldía de Caracas se convierta en un gran espacio, cada una de sus instancias, en centros de formación de emprendedores. Eso es lo que yo quiero. Mira, en las casas del lápiz, Seir, nosotros hemos formado más de 7,000 emprendedores nada más aquí en Caracas. Bueno, esos muchachos, yo tengo muchachos de 14, de 13 años recibiendo clases de barbería, pero también tengo a los profesores jubilados de más de 80 años también recibiendo clases porque tienen que reinventarse porque la pensión no les alcanza. Entonces, la educación se vuelve la mejor medida social que un país puede tomar. El gran sistema de seguridad social de Venezuela hoy tiene que ser la educación. Y por eso nosotros queremos crear, a través de estas elecciones regionales y municipales, la gran red de alcaldes y gobernadores por la educación. Porque descentralización y empoderando a estos alcaldes y gobernadores para que no sean simplemente unos políticos administradores de fracasos y de presupuestos, que sean grandes promotores de la educación. Entonces, si me preguntas cuál es el objetivo real de la Alianza del Lápiz, la Alianza del Lápiz es el motor para hacer de Venezuela el país de la educación. Y nuestro primer paso es llegar a muchas alcaldías y muchas gobernaciones para lograr, y vamos a tener presencia en muchos estados del país, sorprendentemente, donde haremos que Venezuela sea un país de la educación. Y ese es el primer paso que daremos de muchos otros.
Quería preguntarle precisamente acerca del trabajo que vienen desarrollando con los candidatos en todo el país. Lo hemos visto usted levantándole la mano, abanderando a los cuadros políticos que ustedes están postulando en diferentes estados de Venezuela. ¿Lo están haciendo en todos los municipios, en los 335, solo en algunos municipios? ¿Están trabajando en coordinación quizás con organizaciones como la Alianza Democrática o algunos factores de oposición? ¿Cómo están distribuyendo esta escogencia de candidatos? Mira, lo más importante frente a un público tan diverso es entender que Venezuela no es la misma del 2015, ni Venezuela es la misma del 2018, ni tampoco es la Venezuela ni siquiera de antes de la pandemia. Venezuela está muy dividida y muy sectorizada y con intereses muy distintos. Nosotros queremos plantear y construir y articular una nueva mayoría. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de los auténticos liderazgos regionales. Primero, ¿con quién lo estamos haciendo? Con los líderes que han venido teniendo y fundando casas del lápiz en su zona. Por ejemplo, el profesor Rubén Jaramillo, nuestro candidato a la alcaldía del municipio Infante, que es Valle de la Pascua. Y Valle de la Pascua lo queremos convertir en la capital educadora de los llanos venezolanos. Pero también tenemos en el sur de Aragua, tenemos a Andrés Aular, quien ahora él es el candidato de la Alianza del Lápiz y él es un promotor de casas del lápiz en la zona, en el municipio San Sebastián de los Reyes. Y también vamos a ir al municipio Mario Briceño Iragorri de Aragua. Pero también la semana próxima estaremos en el Táchira, en varios municipios donde hoy fue una alianza, la alianza, no solamente la Alianza del Lápiz, sino casas del lápiz, como las redes sociales, donde hay cursos de reparación de celulares, donde hay cursos de zapatos tejidos. Es decir, hay una gran cantidad de oficios, pero todos tienen el mismo ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El mismo patrón. ¿Y cuál es ese patrón? El patrón es aprender a ser líder y a ser emprendedor para poder ser libre. Entonces, donde hay una casa del lápiz, ahí va a haber un alcalde seguramente que va a velar para que ese proyecto de la casa del lápiz sea el motor fundamental para rescatar la economía de esos municipios y de esos estados. Entonces vamos a ir desde el Táchira hasta Sucre, hasta el estado Sucre, no levantando manos, no haciendo pactos políticos, sino pactos educativos. La Alianza del Lápiz no hace alianzas políticas, hace alianzas educativas para darle futuro y ser útiles frente a esta Venezuela en decadencia. ¿Cuántas casas del lápiz tienen en toda Venezuela en este momento? Uy, ya vamos por la número 29. Y mañana, si Dios quiere, pudiéramos estar cerca de la número 30 porque vamos a inaugurar una nueva casa del lápiz en Catia. Ya sería la tercera. Y bueno, y vamos a ir sumando y así vamos inaugurando. Nuestra campaña va a ser abrir casas del lápiz. Y tenemos todo un equipo que está promoviendo que en cada sector de Caracas hayan casas del lápiz. Hay que ir demostrando, no solamente hay que ser útiles frente a la gente, porque los políticos nos han dejado muy mal y tenemos que rescatar la imagen de lo que es la democracia, lo que es ser útiles frente a la gente y tener vocación para ser útiles, para servir realmente, y crear una unidad entre la gente buena, entre la gente educada, la gente emprendedora. Esa es la verdadera unidad que yo quiero, no una unidad por una unidad, no una unidad por tener una foto mal tomada, una unidad con morisquetas. Necesitamos una unidad de la gente buena, de la gente emprendedora, de la gente educada que tiene los mismos intereses que nosotros. No unirnos sencillamente porque hay alguien a quien el chavismo los patearon, los sacaron del grupo de ellos, entonces como son oposición, bienvenidos también, entonces aquí todos nos vamos a tomar una foto del grupo, así se un Al Capone. Pues no, con nosotros no va eso. Nosotros lo que queremos es crear una verdadera unidad, que es la que quiere el país, es la unidad de la gente trabajadora, luchadora, emprendedora. Así que vamos a tener muy cuidado con quién la Alianza del Lápiz se toma una foto. Antonio, en el camino electoral, el reto, pienso yo, que bueno, de las organizaciones políticas es convencer al electorado que está desmotivado. ¿Cómo piensan ustedes vencer la abstención para la gente que ya no cree en el voto, a pesar de que hay un nuevo CNE? Educando, Seir. Educando a la gente diciéndole, mire, la presión internacional ha conseguido nuevas condiciones electorales. Nada más la presencia de Enrique Márquez, Roberto Picón y de otros rectores en el Consejo Nacional Electoral comienza a dar otro aire alrededor del voto. El voto no podemos, por Dios, no podemos satanizarlo más.
El voto corrió mucha sangre en Venezuela para conseguir el voto. Es un derecho que cada uno de nosotros tenemos. Mira, no dejar de votar es como aquel que le roban el celular y entonces no va a comprar ningún otro teléfono porque le van a volver a robar el teléfono. Por Dios, esa no es. Lo que tenemos es que salir a organizarnos. Tenemos que salir a articular esa gran mayoría de venezolanos que están descontentos con este régimen y quieren un cambio, pero que se alinean con los ideales éticos, con los principios, con la educación. Si usted cree en la educación, bienvenido. Ahora, ¿cómo nos convencemos? Bueno, con estas condiciones. Fíjate, hoy hay decisiones también que a nosotros nos causa especial alegría, que la Unión Europea ya tiene fecha a la visita de la Comisión Técnica que viene a evaluar el proceso electoral en Venezuela. Eso es una gran noticia, ¿no? Seguir. Claro. Muy positiva, hay que hablar de las cosas positivas que se están consiguiendo, sacudirnos no solo la pava socialista, sino que tenemos que sacudirnos también la pava de la desesperanza y esa pava de la abstención, de quedarse uno amargado y triste en el sillón de la casa. No, eso no es que hay que salir a organizarnos, tenemos que salir a buscar, pero si no estamos organizados pueden venir condiciones electorales, pero como no convencimos a la gente a tiempo, entonces hay condiciones pero no hay votos. Entonces ahí también nos fregamos. ¿Seguir? Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que hay que celebrar las victorias que estamos consiguiendo. Hablemos con la verdad a la gente, diciéndole que sí, estamos consiguiendo condiciones importantes. Mira, nuestro equipo técnico electoral de la Alianza del Lápiz se ha reunido con el Consejo Nacional Electoral y hemos conseguido también detectar algunas irregularidades que había en red y en el centro de votación del municipio Libertador de Caracas y hemos logrado cambios interesantes y nos han abierto las puertas. Nosotros tenemos que agradecerle mucho al trato que ha sido el CNE. Nosotros vamos con nuestra, ojo, no es jalándole a nadie, sino que vamos con nuestra carpeta, nuestro orden. Eso sí, estamos haciendo el trabajo. Lo que sí quiero que tenga claro, la gente que nos está escuchando, es que nosotros estamos haciendo el trabajo organizando, articulando, visitando los sectores populares, organizando a la gente, pero también exigiendo al Consejo Nacional Electoral y facilitar el trabajo a los rectores de las condiciones nuevas y bien puntuales que estamos buscando. Ahora, en todo este camino, bueno, mucha gente ha desconfiado del Consejo Nacional Electoral, otros lo han satanizado, como usted dice. Con sobrada razón. Sí, pero el voto es una herramienta fundamental para tomar decisiones fundamentales. Y ha habido experiencias de abstención en otros eventos electorales donde, bueno, se ha abandonado el camino electoral y han ocupado espacios actores que no quiero ni siquiera mencionar, pero que han hecho mucho daño a la democracia del país. En este sentido, quisiera preguntarle el tema del perfil de los candidatos que requiere el país. Se van a elegir gobernadores que dirigen los destinos de una región, se van a elegir alcaldes que, digamos, es uno de los cuentadantes, de los administradores más cercanos a la gente, y los concejales que tienen la función de legislar, igual que los legisladores regionales, los diputados regionales. ¿Qué perfil debe tener un candidato que se postule a un cargo de esta naturaleza? Uno, el requisito más importante, que se comprometa con la nueva Venezuela y es que se comprometa con la educación de la gente. El maestro Rómulo Gallegos decía que los gobernantes tienen que ser los primeros maestros de su propia gente y tienen que ser los grandes acompañantes de la gente. Por eso los liderazgos tienen que surgir de las regiones, por eso la alianza que hemos hecho entre Lápiz y Puente, que es la organización que preside el doctor Iván Gaviria, en eso, no solamente que es que vamos a promover a nuestra gente del Lápiz, sino que vamos a promover auténticos liderazgos regionales a quienes no les vamos a pedir un carné político, sino que vamos a trabajar de su mano, vamos a trabajar de la mano de la gente, vamos a trabajar de la mano de muchos otros actores que están ahí, pero que vengan de las regiones. Nada de imposiciones porque no las vamos a calar. El Lápiz no va a inscribir candidatos por imposición. Eso que lo tengan claro todo el resto de los factores políticos, de un lado, del otro, de este lado y del más allá. Que lo tengan claro de una vez. El Lápiz no inscribe ni navegados, ni impostores, ni impuestos, ni porque a mí me toca y que porque el reglamento tiene unos puntos y porque el otro no. Nosotros no vamos a estar inscribiendo gente así. Tienen que ganarse el liderazgo de la gente. Es decir, nosotros no solamente conseguir condiciones electorales, y lo ha dicho nuestro secretario general Eric Fondarroa muy claro, nosotros no solamente tenemos que buscar condiciones electorales, sino tenemos que ir a acompañar de candidatos realmente acompañen y que sean realmente identificados con su región. Antonio, quisiéramos hablar también en esta parte del programa, ya habiendo tocado el tema denso de la política,
el tema cultural de los caraqueños. Yo soy del estado Táchira y tuve que enfrentarme a esta gran ciudad cuando llegué hace 7 años aquí. No conocía Caracas. Y bueno, uno se sorprende, bueno, de la noche a la mañana tiene una gran ciudad. Te pasó igual que, bueno, hay que tener mucho cuidado con ustedes, los tachirenses. ¿Por qué? Bueno, por Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, la historia, claro. Contreras, Isaías Medina Garita, Ramón J. Velázquez, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, bueno, por ahora no quiero ser presidente. Pero... Ay, eso, no me digas eso, porque seguramente te veré en un afiche y ojalá sea del lápiz. Bueno, ojalá sea del lápiz, pero bueno, en este momento no quiero ser presidente del país. Pero sí es bueno, ¿no? Yo decía en este mismo programa que la comunicación también, desde nuestra tarea, debe ser propositiva. Incluso este programa lo hemos diseñado con esa intención de escuchar todas las voces. Mira, aquí han estado los diputados que están en el exilio, los diputados que llaman a alacranes de la nueva oposición, han estado los chavistas, han estado otras organizaciones independientes que bueno, también suenan, también están allí sobre la mesa. La gente de UPP 89 está postulando en el Táchira a William Méndez, por ejemplo, para la gobernación. Y hay candidatos independientes en diferentes sectores. Está la Alianza Democrática, pero hay un montón de organizaciones que tienen propuestas muy interesantes para el país. Y esa es la idea del programa y esa es la idea también de mostrar esas opiniones. Y un poco más allá, mostrar la cultura, cómo somos los venezolanos, los tachirenses, los caraqueños. Entonces quisiéramos conocerlo a usted, que nos cuente un poco de esas costumbres que tiene como ciudadano, no sé si tiene chamos, y como padre, como miembro de un núcleo familiar, el aporte que tenemos que hacer cada uno, hablarnos de la gastronomía, de la cultura del caraqueño, cómo son. Yo me perdía en el metro de Caracas, terminaba en las adjuntas, por ejemplo, iba hacia otro lado. Pero esas experiencias de la gran Caracas como capital, que fue, por un lado, la gran capital de Latinoamérica en su tiempo. En otro tiempo era la más insegura de Latinoamérica, una de las más inseguras. Preguntarle también el tema de las bandas organizadas. Usted tiene una gran responsabilidad. Enfrentarse al coqui no es cualquier cosa, entre otras cosas. Es un tema sensible, delicado y profundamente social. Hablarnos de este contexto. Bueno, fíjate, lo primero que quiero decirte para arrancar por la última, porque la primera ya se me olvidó. El tema de la cultura nuestra como venezolana. Por responderte por lo del coqui, ¿no? El coqui es consecuencia, el coqui no es causa. El coqui es de consecuencia de más de 15 años de abandono del sistema educativo venezolano. Mientras los jóvenes nosotros no le demos las posibilidades, pues habrán muchos coquis en Venezuela. Es decir, nosotros no podemos ver esto simplemente como que haya un programa de represión masiva y acaben con todos y maten a un gentío y no. Como las OLP, ¿cree que fueron así? Porque el problema es que esto es un palo que retoña. Es decir, mientras tú no ceses la causa, no va a cesar la consecuencia. Entonces, ¿cuál es la causa de que esté el coqui? Cualquiera de las cabezas de las bandas delincuenciales de Caracas? El problema de estas bandas, que además me sorprende porque tienen servicio social para las propias comunidades, pero que es un universo aparte, es que hay que entender la realidad del barrio venezolano. Yo no estoy justificando bandas, cuidado, pero yo sí lo que estoy diciendo es que esto es una consecuencia de una causa. Analizando la raíz del problema, sistema, ¿no? Educativo, que es la raíz del problema, es que la escuela venezolana se convirtió en una fábrica de delincuencia. ¿Por qué? Porque no les damos los contenidos adecuados. Segundo, porque las escuelas están en ruinas, porque los maestros están mal pagados y porque le estamos entregando en una escuela abandono, una educación en ruinas, no les damos alimentos tampoco. Entonces, por supuesto, ¿cuál es el modo de vida del sector popular en Venezuela? ¿Cuál es el modo de vida del barrio venezolano? Muchos de nuestros niños venezolanos que están allí pasan de la maternidad Concepción Palacio y pasan al Guarataro con solamente pasar en los brazos de su madre, atravesar la avenida San Martín. ¿En qué se van a encontrar? Bueno, que su madre joven, adolescente, viuda, porque a su padre, que era muy joven, también lo mataron. Se crían solos, no hay hogar, no hay política de atención familiar. Es ahí donde el Estado tiene que ser fuerte. No lo es porque se está ocupando el Estado de estar vendiendo areperas socialistas, una cosa de estas anormales y locas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema ahí es un problema de fondo. Entonces, como tú bien dices, y para arrancarte por la primera pregunta, es el tema cultural. Es que nosotros, la base de la ciudad educadora, que es nuestro planteamiento de transformación
de Caracas es que cada espacio de la ciudad sea dada para la educación y la cultura. Mira, nosotros, por ejemplo, queremos convertir a La Pastora en una competencia para el Hatillo, porque ya tenemos, por ejemplo, tradición oral que en La Pastora se inventó el asado negro. Ah, fíjate que Y no que ese sabía. asado, Qué sí, interesante. ese asado negro se inventó en la Pastora y venían porque los amos del valle traían papelón a Caracas y los negros hacían con papelón inventaron ese sabor de la comida venezolana que siempre tiene un toque dulzón. Entonces, ese toque es muy caraqueño. La olleta de gallo que comía el Libertador, que era el plato preferido del Libertador, Seir. Ese es caraqueño también. Y era el plato también favorito de Francisco de Miranda, que la olleta de gallo es como el guiso de la yaca, es Ok. muy parecido al guiso de la yaca. Todas esas tradiciones culturales hay que rescatarlas, seguir, y eso forma parte de lo que pudiéramos hacer a través de las escuelas de chef, que son parte de los centros de formación que yo quiero crear en Caracas, porque el ser chef, por ejemplo, Caracas puede ser una gran ciudad de gastronomía para toda Latinoamérica, Seir. Bueno, y te ¿Y puedo decir cómo lo algo, hacemos? A Antonio. través de la educación. Ahora que habla de educación, de cultura, de estas expresiones, una de las cosas que me enamoró de Caracas cuando llegué hace 7 años, San Cristóbal es una ciudad muy hermosa, con una tradición cultural que pudiéramos hacer Me 10 encanta San programas haciéndola. Cristóbal y he sido profesor de la Universidad Católica del Táchira y de verdad que me encanta. Sí, Créeme que es de la una ciudad. segunda ciudad del país que me gusta es San Ah, Cristóbal, bueno, qué bueno, muy buena elección. después de Caracas. Una ciudad muy acogedora, pero bueno, valorándolo, en este caso de Caracas, que es de la ciudad que estamos hablando en este momento, me enamoró de Caracas lo cultural que es. En San Cristóbal tú puedes salir a disfrutar de los paisajes, la gastronomía, pero en Caracas me encantaba que veía gente en las calles haciendo teatro, expresiones musicales. Aquí hay muchos espacios culturales muy bonitos. Voy a poner un ejemplo, de Teresa Carreño tiene espacios extraordinarios, en el centro de Caracas también encontramos otros. Y yo decía, mira, qué fino que Caracas tenga obras de teatro, yo pueda ir a un recital de poesía. Claro, obviando la pandemia, estoy hablando de hace 7 años, pero me di cuenta que Caracas es una ciudad muy cultural. Y esto es extraordinario porque es una forma sana de diversión, de esparcimiento. Desde ese punto de vista, pues, quisiera preguntarle cómo piensa potenciar también la cultura, que está muy arraigada, por supuesto, a la educación. Por supuesto, porque esta fue una ciudad diseñada por Maurice Rotival, que en 1936 era el parisino que trajo López Contreras, y entre ellos lo trajo Uslar Pietri también, como parte del gobierno del general López Contreras, para que rediseñaran la ciudad, y la ciudad está cargada, por supuesto, de monumentos extraordinarios. Pero desde el propio Guzmán Blanco fue el hombre que comenzó a hacer de Caracas París, es decir, quería parecer a Caracas París, y ahí entonces surge estructuras como el Teatro Municipal, que ya me dijeron que están bien abandonadas y me voy a tener que ocupar del Teatro Municipal, porque la han agarrado para mítines políticos y para todo este patrioterismo horroroso, para la pava socialista. Entonces es horrible. Entonces la pava socialista también acabó con el Teatro Municipal, etcétera. Hubo un gran esfuerzo, y eso hay que reconocerlo porque hay que ser muy objetivo, de Freddy Bernal y de Jorge Rodríguez cuando rescataron algunos teatros de la ciudad, como el Teatro Nacional, el Teatro Principal. Hay algunas edificaciones de la ciudad que fueron mejoradas, el Teatro Junín, por ejemplo, el Teatro Aquiles Nazoa, ahí en el Silencio. Es decir, hay un sistema, pero la verdad es que nadie va a Libertador, nadie quiere utilizar eso por miedo. En cambio, sí, iluminamos y permitimos además que los privados entren, que los privados tengan sus cafés, que hayan con terrazas, que hayan restaurantes. Quiero impulsar todo ese corredor cultural acompañado de una gran actividad nocturna para que la gente pueda visitar el teatro con tranquilidad como lo hacían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y entonces, bueno, esa cultura de Caracas está allí. El Teatro de Katia, hay tantas cosas por hacer. Y las compañías de teatro que están abandonadas. A muchas de ellas los vamos a llamar para entregar la actividad de que ellos mismos, las compañías de teatro de Caracas, puedan administrar los teatros de Caracas. Yo creo en el talento de los caraqueños y no me da miedo en lo absoluto el término privatización. Yo no es que voy a vender los teatros de Caracas, no, pero voy a buscar ver cómo también la concesión a compañías de teatro que los puedan mejorar, que los puedan restaurar, que los puedan administrar, porque con una alcaldía sin presupuesto, en vez de tener un teatro en ruina, prefiero que esté bajo concesión con privados que sí puedan hacer un gran trabajo y puedan atraer grandes espectáculos. Bueno, extraordinario. Agradecemos que el tema de la cultura también esté dentro de ese proyecto porque es fenomenal.
usted decía, los teatros, la riqueza cultural que tiene la ciudad. Además el clima es extraordinario, entonces Caracas merece, más que otra cosa, merece calidad cultural. Es la mejor ciudad del mundo y tú y yo la vamos a vivir, la vamos a caminar y juntos te voy a invitar, y de verdad te voy a invitar a que recorramos Caracas y que recorramos la Caracas de noche y bueno, muy pronto Caracas de noche, vamos a ir tú y yo recorriendo la ciudad educadora. Bueno, ojalá, en la educación que debe ser la base para todo, o sea, la familia disfuncional, la sociedad disfuncional, está arraigada, como usted decía, en el tema cultural y en el tema educativo, los valores en la calle, eso de ser reaccionarios o reactivos en la calle, eso viene del hogar, viene de la familia, y es un tema de corresponsabilidad de todos, ¿no? Muy importante. Y es un tema que no abordamos, pero lo dejamos para el otro programa. Bueno, pero podemos hacer un comentario breve sin ningún problema. Hay que rescatar la familia y de verdad dar programas de protección familiar. Ya hace muchos años, más del 70% de los hogares venezolanos eran disfuncionales. Y eso, por supuesto, tiene un gran impacto en la sociedad. Hay trabajos extraordinarios, sociológicos, que tienen que ver con esto. Y de verdad que tenemos que tener una gran política para impulsar los valores de la familia y los valores del hogar, pero para eso tenemos que reconstruir las escuelas para tener un gran equipo de trabajadores sociales que desde la escuela pueda ocuparse también de ayudar a reconstruir los hogares de Venezuela con valores y ética. Bueno, Antonio, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros este programa, toda su propuesta además para la ciudad capital de Caracas. Bueno, esperemos que sean los electores como establece la democracia quien decida si es usted o es otra persona, pero ahí están las propuestas sobre la mesa, ¿no? Los invito a votar por la educación y a ti a que te incorpores con nosotros también en esta cruzada nacional por la educación en Venezuela. Bueno, ahora tengo un papel neutral, pero quizás en algún momento me lo piense. Te vamos a sacar de esa neutralidad. Bueno, es mi deber por lo menos ahora como comunicador. Agradezco su tiempo, que pase buenas noches. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Gracias, Seir, que educación es solución. Así es. Antonio Ecarri, él es el presidente de la Alianza del Lápiz, candidato además a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, distrito capital, la capital venezolana, la cuna del Libertador Simón Bolívar, y yo diría que la ciudad cultural por excelencia de nuestro país. Gracias, Antonio, por otorgarnos parte de tu tiempo para hacer esta entrevista, y a ustedes, como siempre, por ver nuestro programa. Terminamos por ahora, pero estamos agradecidos por su fidelidad y por su preferencia. Sigan disfrutando de la noche y leemos sus comentarios siempre. Hasta la próxima.